De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bien, Javier Milei ayer dijo que después de la ley Bases, hay que ver qué pasa en el Senado, hay un creciente enojo de parte del presidente de la Nación y la impaciencia por las demoras en el Senado, a las que le atribuye el salto del dólar de las últimas semanas. Los dólares paralelos subieron un 22% en lo que va de mayo, o sea, con una brecha que crece con relación al dólar oficial. Milei dijo que no le preocupa, que no le parece que eso se vaya a trasladar a la inflación y que esto lo atribuye al ruido político que generan las demoras de la sanción de la ley Bases. A lo que él contribuyó también planteando que después de la ley Bases, o que se defina esa situación, lo que va a ocurrir es un cambio en el gabinete. Ayer en un reportaje que le dio a Luis Majul, lo que planteó es que van a revisar la situación del gabinete a partir de una pregunta que estaba vinculada a los rumores de la supuesta renuncia o apartamiento, más bien del gobierno, de Nicolás Posse, el jefe de gabinete. Hubo un par de circunstancias en las que Nicolás Posse no estuvo presente, una de las cuales en el Luna Park o en las propias reuniones de gabinete, eso generó muchas dudas. Es difícil también dentro de la estructura que tiene de poder este gobierno, donde el propio Milei ha contado en reportajes que son él, Karina, a quien llama el jefe, y Santiago Caputo, que es su encargado de comunicación. Esa es la tríada del poder. Y para un jefe de gabinete que, según el organigrama, pues una figura que está en la Constitución Nacional, supuestamente es el número 2 dentro de un esquema del gabinete, debajo del presidente, es raro, es muy difícil hacer pie en este vínculo entre el presidente y Karina Milei y su círculo más cercano. Pero bueno, hay que ver por quién reemplaza finalmente ese lugar. Lo que confirmó es que lo que va a hacer es tener un desembarco en el gabinete Federico Sturzenegger, el ex titular del Banco Central, que es el hombre que está un poco empujando todas las ideas que hacen a la desregulación de la economía y lo que fue el decreto de necesidad de urgencia y gran parte del proyecto de ley de bases. Pero bueno, Milei diciendo que cuando termine este proceso va a haber cambio de gabinete. Por otro lado, lo que hizo fue quitarle relevancia a los movimientos que hubo últimamente con el dólar, a pesar de que se está moviendo incluso el precio de los alimentos. La última semana, lo comentábamos recién con David Cayón. Finalmente, mañana va a ir a la provincia de Córdoba, pero dado que no está la ley de bases, eso se convirtió en un acto a las 2 de la tarde en el Cabildo Abierto de la provincia de Córdoba. Y en ese contexto, donde dijo además que es el presidente más popular del mundo en esta etapa de celebratoria fuerte que está teniendo Milei, volvió a hablar, habló ayer, por ejemplo, estaba fascinado porque fue tapa de la revista Time, una tapa en la cual, hay que decirlo, si uno entra al artículo, la revista Time es una revista norteamericana, del tiempo en que las revistas semanales tenían un peso dentro de la información muy importante. Ahora debe ser de las pocas revistas políticas que se sigue publicando semanalmente en papel. Pero bueno, ahí está en la tapa que consagra a grandes personajes del mundo de alguna manera. Y efectivamente está en el radar del mundo, pero si vos entrás a la nota, es una nota crítica. Es una nota donde dice que es quizás el presidente más excéntrico del mundo, que para llegarle a él hay que entrar a su hermana, que es una ex tarotista que hasta hace poquito vendía tortas en Instagram. Plantea dudas respecto de la posibilidad de qué va a pasar con la economía, sobre el temperamento de Javier Milei. No es una nota consagratoria, ni mucho menos ese artículo. Pero bueno, Milei estaba feliz, dice que es el presidente más popular de la historia, y en ese contexto, en ese artículo, él dice algo porque hay una desgrabación dentro de la revista Time del textual, y él dice que ya la economía empezó a rebotar. No hay cifras que avalen. Lo único de lo que él se agarra permanentemente es la idea de que los bancos empezaron a dar créditos, lo cual también es cierto, pero es una de las razones que algunos economistas más ortodoxos le están diciendo: por eso estás teniendo problemas con el dólar, te fuiste de rosca, bajaron tan rápido las tasas de interés que hoy no tiene sentido dejar tu plata en un plazo fijo porque te paga el 40%. La inflación estimada para este año, mínimo 170%, 150, 138 creo que dijo el gobierno, pero poner 140. Es decir, que se te están licuando tus ahorros, pues te pagan como tasa de interés por debajo de lo que es la inflación. Entonces, siempre los gobiernos intentaron no hacer eso,
temiendo que se fuera al dólar. Decís, bueno, me quedo posicionado en dólares porque total los pesos no me dan nada. Bueno, como le secaron tanto de pesos la situación, dice, no, Milei dice, pero es que no hay pesos para que eso pase. Pero sí, de hecho Carlos Rodríguez, que era un economista que ahora se pelearon, pero Milei respetaba muchísimo, dice, bueno, ahora la situación se está complicando con este tema. Bueno, Milei insiste con que está todo bien y que lejos de estar en un escenario en el cual empezás a tener problemas, señales de alerta, la salida del cepo parece cada vez más lejos. De hecho, Marcos Galperín, el titular de Mercado Libre, otro de los empresarios muy cercanos al gobierno, dijo, vos no podés salir del cepo hasta que no hayas acomodado todos los precios relativos. Y uno de los precios que todavía falta acomodar tiene que ver con tarifas. Todavía las tarifas, hay alto subsidio en el área metropolitana, sobre todo en el transporte y lo que tiene que ver con algunos servicios públicos para ciertos sectores, no para los sectores más altos que ya se le quitaron ni tampoco para los comercios. Pero ahí Caputo puso el pie en el freno y frenó las subas que estaban previstas para estos meses de invierno, pensando también en el impacto en el número de inflación. Entonces Galperín dice, bueno, todavía no están dadas las condiciones para que vos levantes un cepo en el corto plazo. Hace poco Caputo dijo, yo no quiero dar una fecha. Al principio decían, sí, ya a mitad de año estamos... Bueno, empieza a haber señales de alarma respecto a lo que está pasando y sobre todo, la economía no encuentra piso de caída. Y sin embargo, escuchen lo que decía Milei cuando ayer, en un momento le dijo al final del reportaje, le dice, Majul, ¿qué le dirías a la gente? ¿No? Porque le insiste, bueno, la gente está sufriendo, la gente está mal, hay crisis económica. Le insiste. Le dice, ¿qué le decís a esa gente? Estimados argentinos, es cierto que estamos haciendo el ajuste más grande de la historia argentina, pero no se dejen engañar por los econochantas que dicen que tiene mucha licuadora y tijerita. Bajamos la cantidad de puestos en el sector público a la mitad, o sea, bajamos la mitad en los ministerios. Eliminamos la obra pública de cuajo porque bueno, es una eso fuente ya de no es corrupción. cierto, o sea, son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir, me reduje a la mitad el empleo público y otra cosa muy distinta es bajé a la mitad los ministerios. Redujo a la mitad la cantidad de ministerios, pero el empleo público básicamente son Fuerzas Armadas, personal de salud, o sea, no es cierto, afortunadamente no lo redujo, pero eso no es cierto. Con las transferencias discrecionales a provincias, estamos limpiando toda la corrupción en la materia de programas sociales. Y el único impacto que quedó sobre los jubilados lo estamos recomponiendo. Ya hemos encontrado el piso. Estamos... Bueno, no es cierto tampoco lo de los jubilados. ¿Qué pasó? Hay un empalme entre... Además, de hecho, el otro día lo entrevistábamos con Ernesto a Guillermo Francos y lo admitió, dijo, eso es cierto. ¿Qué pasa? Venían con una fórmula que ajustaba cada 3 meses con la inflación para atrás. Como no actualizaron los bonos, los jubilados pagaron gran parte del ajuste y ahora empalma con una fórmula que ya ajusta mensualmente. Entonces él dice, ahora empiezan a ir mensualmente ajustando, con lo cual dejan de perder. Pero perdieron el 15%. Para empezar a salir. Si la política no sigue metiendo palos en la rueda, Argentina va a empezar a despegar. Y les digo más, quiere decir que ese ajuste que va a terminar siendo en el año de 5 puntos del PBI, el único impacto sobre el sector privado de manera directa termina siendo de 0,4% del PBI. No, es decir, que más del 90% del ajuste recayó en la política. Y si ustedes se fijan que el ajuste en el Banco Central, ahora ya de 10 hicimos 8, eso no le pegó a nada a la gente. Fue todo, digamos, a la política. Y bueno, todo es... Es notable porque, digo, el Banco Central da 275.000 cuentas sueldos menos. Las cifras, en un momento Milei también dice, bueno, yo dije que iba a haber un primer mal trimestre, lo cual es cierto, pero abril es un cuatrimestre y siguen dando los números de caída de lo que está pasando con el empleo. Cayó los empleos, estábamos diciendo, empleo registrado de casas particulares, la construcción que sufrió muchísimo, las suspensiones. Hoy salió que la fábrica de pegamentos, Poxirran y todo esto suspende a sus trabajadores, cosa que no ha pasado nunca en 50 años. Hay suspensiones, hay rotaciones, hay un enorme problema, además con el empleo, dada la caída
brutal que no cesa del consumo y de la actividad tanto en industria como en comercio. Milei dice que los salarios empiezan a recuperar contra la inflación, cosa que tampoco ocurre, y que las jubilaciones ahora ya van a empezar. Pero las jubilaciones parten de un piso en el cual empiezan a ajustar mensualmente por inflación, pero tiene una pérdida del 15%. Tal es así que María Eugenia Vidal, que es una de las aliadas hoy más entusiastas dentro del PRO de Javier Milei, propuso en el Congreso pagarle esa deuda a los jubilados en 12 cuotas, cosa que tampoco está previsto. Tampoco está previsto que le restituyan el fondo de ayuda a las provincias para pagar los salarios docentes. Ayer hubo un paro docente, razón por la cual hay docentes que están sufriendo pérdida de salario y bolsillo. Es difícil porque uno no ve en Milei tiene un discurso súper optimista respecto al futuro, que puede ser. Ahora, en el corto plazo, no ve ninguna de las cifras de las cuales él parte para decir que las cosas ya están rebotando, no se verifican. Todavía no aparece cifras certeras que permitan pensar seriamente en que estás empezando en la recuperación del salario o del poder adquisitivo de los jubilados, ni tampoco en que frena la caída de la actividad económica.